La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Quiero hablarles sobre unos vecinos que tuvimos acá en mi colonia durante un tiempo. Pues resulta que a un lado de mi casa vivía una señora de edad avanzada, una señora que no se metía con nadie y que nadie se metía con ella. Solo Dios sabe de qué vivía, porque nunca la vimos trabajar o salir. De hecho, nunca salía de su casa. Siempre estaba allí barriendo, cocinando, como un ama de casa, pero no sabíamos de qué vivía, de dónde conseguía dinero o comida. Siempre estaba sentada en la mecedora. No era una mala persona, tampoco era una persona huraña. A decir verdad, a todos los que pasábamos nos saludaba muy amablemente. A veces nos invitaba a guayabas del árbol que estaba en su patio. Ya las tenía listas en bolsitas, pasaba la gente y nos decía: llévate una bolsita de guayabas. Era una señora muy amable. Solo quiero que entiendan que no salía de su casa. Ella era muy hogareña, siempre tenía su patio muy limpiecito, bien barrido. Y otro detalle de esta señora es que, como ya les había dicho, no tenía visitas, no recibía visitas. Era muy extraño que alguien viniera a visitarla. Por eso, cuando ella murió, nadie tenía ni idea de quién era quien vendría a ocupar esa casa, ese terreno. No sabíamos que tuviera hijos, hermanos o algún familiar. He de confesarles que empezó una batalla, aunque de broma, pero entre broma y broma, dicen por allí, de esas bromas que no son tan bromas, para ver quién de los vecinos se iba a quedar con el terreno. No pasaron muchos días, cuando una mañana vimos llegar unos carros con una familia adentro, y se veía que venían bien cargados de cosas. Se terminaron de mudar esa misma tarde, y eran como unas 3 o 4 personas. Al día siguiente de su llegada empezaron los problemas, porque hicieron una fiesta. No tengo nada en contra de las fiestas, y no dudo que ellos hayan estado contentos por su nueva casa, festejando con sus amigos, dándoles la bienvenida y para que conocieran la dirección por si la ocupaban. La fiesta en sí no fue el problema, fueron los modos, la música a volúmenes altísimos, groserías gritadas a los 4 vientos, y groserías fuertes, no palabritas leves, de esa que uno escucha en la calle normalmente. Se notaban que eran personas no muy agradables. Recuerdo que otra de las vecinas, la señora Juana, me dijo: oye, se me hace que esos vecinos nuevos van a traer problemas, se les nota desde lejos que son bien problemáticos. La señora Juana vive enfrente de mi casa, y me dijo esto mientras estábamos las dos paradas ahí afuera de mi casa, y pues los nuevos vecinos estaban tomando cerveza desde muy temprano, entre semana, de nuevo gritando groserías y haciendo mucho ruido. En mi casa vivimos 3 personas, mi esposo, mi hija y una servidora. Nos consideramos personas pacíficas, tranquilas, civilizadas, de esas que no se meten con nadie y nadie se mete con ellas. De hecho, ese ha sido siempre el trato con toda nuestra colonia. Somos muy tranquilos, a pesar del ambiente del lugar donde yo vivo. Es porque los que se meten en problemas son problemáticos. Parecerá tonto escucharlo así nomás de primera, pero la gente tranquila no se mete con ellos y ellos no se meten con la gente tranquila. Por eso cuando hay peleas grandes nadie dice nada, siempre es entre personas que no se llevan bien entre ellos y que seguramente mutuamente ya habían tenido rencillas. El día que empezaron los problemas reales con nuestros vecinos, con nuestros nuevos vecinos, fue cuando estábamos mi esposo y yo afuera de nuestra casa, ahí fue en el patio, no afuera del terreno, adentro del terreno, pero afuera de la casa. Ya estaba oscureciendo y la tarde estaba fresca. Yo y mi esposo nos sentamos a tomar un café y a esperar a que llegara mi hija. Mi hija había salido al cine con su novio, ya no debía tardar en llegar. Nos dijeron que llegaban a cierta hora y faltaban 15 o 20 minutos para esa hora, ya casi llegaban. Los vecinos, como ya era su costumbre, los nuevos, por supuesto hablando de los nuevos vecinos, como ya era su costumbre, estaban sentados en sus carros en la calle tomando cerveza con música fuerte, gritando groserías y riendo escandalosamente. Eso no nos permitió darnos cuenta inmediatamente de lo que estaba por suceder. Entró mi hija corriendo, gritando y llorando pidiendo ayuda. Resulta que a su novio le estaban pegando entre 3 tipos que estaban ahí, los vecinos nuevos, y todo porque estos barbajanes le habían faltado el respeto a mi hija cuando iba pasando. Su novio la defendió y eso le costó que los 3 hombres se le echaran encima. Le empezaron a golpear entre los 3.
Mi esposo salió a tratar de calmar las cosas, pero ni siquiera pudo llegar. Uno de ellos se dio la vuelta y le dio un primer golpe en la cara. Recuerdo el sonido clarísimo que hizo al golpear a mi marido con su puño en el rostro. Yo conozco bien a mi esposo, probablemente ni se lo esperaba, él solo iba a hablar, iba por el muchacho. Yo me puse frente a mi esposo y les pedí que se calmaran, y uno de ellos dijo: no le puedo pegar a una mujer. Pero yo sí escuché que gritaron de no sé dónde y salió una señora con un palo que me empezó a golpear. A costo de aguantar golpes y patadas, jalamos a nuestro nuero y lo llevamos hasta la casa. Aquellas personas solo se reían mientras nosotros nos íbamos de allí. Ya habíamos aclarado que nosotros no somos revoltosos, pero no somos dejados ni tontos, así que hablamos a la policía y les contamos lo que pasó. Vinieron y se llevaron a los 3 sujetos. La mujer que estaba con ellos gritaba groserías a la patrulla y también a nosotros. Nos dijo hasta de qué nos íbamos a morir. Nos dijo cómo íbamos a revivir y cómo nos íbamos a morir otra vez. Toda esa noche estuvieron tirando piedras grandísimas a nuestra casa. Nos bajaban el interruptor eléctrico que está fuera del terreno. Cuando salíamos a subirlo nos tiraban piedras ahora a nosotros. Los siguientes días continuaron con comportamientos agresivo-pasivos de parte de la señora, que ahora estaba sola en su casa, y los 3 sujetos pues se los había llevado la policía, no habían vuelto. Nosotros por supuesto pusimos una denuncia y ellos parece que les iba a ir mal con este asunto legal. Después de unos cuantos días la señora se calmó. De hecho vino a nuestra casa a pedirnos disculpas y que retiráramos la denuncia, por favor. Nos decía que les iban a meter una multa económica muy fuerte y que no estaba en sus posibilidades de pagar, y en el peor de los casos las 3 personas corrían el riesgo de ir a parar un tiempo a la cárcel. Dependía de la gravedad de cómo se solucionara esto. La señora Juana, la señora que vive enfrente de nosotros, nos dijo que la vecina había ido a hablar con ella para que nos convenciera de retirar la demanda, pero ella le dijo que no tenía injerencia ni poder de convencimiento sobre mí. Pero la verdad es que la señora Juana me dijo que si un mes nos los quitábamos de encima, sería un buen mes para la calle completa, pero que le daba miedo saber hasta dónde podrían llegar esas personas cuando volvieran. Mi esposo y yo lo platicamos seriamente y pensamos en ese tiempo que ese tipo de personas se comportan así porque nunca han tenido consecuencias a sus actos. Y lo mejor es enseñarles que esas consecuencias existen y que debemos vivir en sociedad todos tranquilos. Así que mantuvimos nuestra postura. Esto por supuesto no le gustó nadita a mi vecina. Primero nos lo pidió de manera agresiva con las piedras. Después se pasó a hacerse la víctima y pedirlo de favor cuando vino a nuestra casa. Pero después empezó a hablar con los vecinos. Y al final siempre nos gritaba cosas como: a los que actúan mal les va mal, cuidado con el karma y cosas así. Pero ya desde lejos ya no se nos acercaba. Por supuesto ella ya sabía que nosotros no íbamos a cambiar de parecer. Pues estábamos en medio de todo este ajetreo, de estas decisiones, de estas situaciones, cuando supimos la resolución del caso. A estas 3 personas les iban a dar poco más de 1 año en la cárcel y además una multa económica tal cual nos habían dicho. A mi marido y a mí no nos había ido mal con las agresiones, pero al novio de mi hija sí, le lastimaron algo de su espalda, de su columna, y no quedó bien, de por vida no iba a quedar bien. No recuerdo bien qué fue con exactitud porque después de un tiempo este muchacho terminó con mi hija y yo nunca lo volví a ver, pero sí me enteré de esto. Tuvo una lesión seria a raíz de los golpes que le dieron ese día, por eso la pena para estas personas se agravó mucho. Supongo que se imaginan cómo se puso aquella señora. Llegó hasta el punto en que fue a la casa a suplicarme, luego con lágrimas en sus ojos a pedirnos por su esposo y sus 2 primos. Se enojaba, se entristecía, todo en un mismo momento, parecía que estaba perdiendo la cordura, pero nosotros no quisimos dar ni un paso atrás. Si lo hacíamos en esos momentos, sabrá usted a qué se atreverían después estos sujetos, como había dicho la señora Juana: mientras más tiempo lejos, mejor para nosotros. Pues esta señora de nuevo nos amenazó y se fue de mi casa. Nos dijo que nos íbamos a acordar de ella dentro de muy poco. La señora no se fue de la casa donde llegaron ellos, la casa de un lado de nosotros, ni mucho menos, pero sí dejó de salir, dejó de tener contacto con todos, de pedirnos que retiráramos la denuncia, dejó de hablar con la señora Juana y con los otros vecinos. Nosotros ya nomás estábamos esperando su siguiente movimiento. Por lo poco que la conocíamos,
Pensábamos que eso no se quedaría así tan fácil de su parte. Y después de unos días me dice mi marido: creo que me estoy arrepintiendo de lo de la demanda. No sabemos el daño que haremos a la familia. Y yo así de ¿qué? Todo lo que habíamos pasado. Además era él el más insistente en que siguiéramos con esto. Así que me le puse fuerte. Además le habían faltado el respeto a mi hija, sin mencionar que nos habían golpeado. Quizás él necesitaba que yo lo apoyara con este asunto y que le reiterara mi intención de mantenerlo. Pero me equivoqué. No fue buena técnica. Él se puso como loco diciéndome que yo no lo entendía, que solo veía por mis propios intereses y que me estaba comportando egoístamente. No acordamos terminar la demanda. Además, no sé yo de estas cosas, pero creo que ya era tarde. Ya había sentencias y todo. A lo mejor una reducción de pena podríamos lograr, no lo sé. Ya no había mucho que hacer hasta donde yo entiendo, no lo sé. Así que me mantuve firme en mi decisión de mantener la demanda y no volvimos a tener ningún pleito por ese asunto. A pesar de que mi marido había cambiado de parecer, ya no me lo volvió a mencionar. Pero sí empezó a molestar mucho con otras cosas. Por ejemplo, a mi hija, que porque llegaba tarde, que porque había bajado su calificación, siendo que mi hija siempre ha sido de 10. Nunca sacó un 9 o alguna vez por ahí y ahora me la regañó por un 9.5. O quizás porque su cuarto no estaba extremadamente limpio. Estaba sobre ella de una manera obsesiva. A mí me empezó a regañar por la comida, que no estaba bien hecha, que el aseo de la casa, que si me pasaba mucho tiempo afuera con doña Juana. Él cambió muchísimo. Pasó de ser un hombre tranquilo y amoroso a ser un hombre que solo anda buscando motivos para pelearse con nosotros. Y entonces un día la señora Juana me la encontré otra vez en la calle. Veníamos de la frutería, las dos veníamos caminando hacia nuestra casa y me dijo: oye, la vecina esa tuya anda hablando pestes de ustedes. Dice que se escucha hasta su casa los gritotes que les da tu viejo, que nomás no lo tienes feliz. De ti dice que eres poca mujer y que tu hija cada vez va de peor en peor. Y puras de esas. Ha ido mucho a mi casa y si le vieras la sonrisa que se le pone en la cara cuando me está contando esas cosas, yo ni la dejo entrar y le digo que no me diga nada, pero desde afuera, cuando me ve en el patio, me dice todo esto. Cuando escuché esto de parte de la señora Juana, la verdad sentí que la sangre me hirvió. A esa vieja, ¿quién le había dado permiso de andar contando las cosas que pasan en nuestra casa? Es cierto que habíamos tenido algunos problemas entre nosotros, pero ella no vive en nuestra casa, no tendría por qué andar diciendo nada. Así que me fui derechito a su casa y van a creer que no me dejó entrar ni a su terreno. Desde adentro me gritaba que sí que quería y yo la verdad me desconocía a mí misma. Estaba totalmente fuera de mí. Le gritaba que saliera ella a decirme lo que andaba diciendo. Hice un escándalo afuera de la casa de la señora, gritos, y mis vecinos me vieron. Hice todo tipo de desajustes. Después de este evento yo no quería salir mucho de mi casa, tenía mucha vergüenza con mis vecinos y me daba una impotencia recordar cómo aquella vieja nomás se reía de mí a lo lejos. Mi marido, por supuesto, me la armó en cuanto se enteró y de vieja argüendera no me bajaba. Yo, la verdad, no podía decir nada, ni le refuté. A final de cuentas eso es lo que anduve haciendo, argüende. Pasaron unas semanas y la casa se sentía muy mal, un ambiente de silencio pero muy tenso entre los tres. La niña estaba en la escuela y mi marido trabajando cuando la señora Juana llegó a mi casa y me pidió que platicáramos un rato. La señora Juana, mi vecina de enfrente, me dijo que obviamente se había hecho un rumor muy grande por todo lo que había pasado, el escándalo que hice yo, y se andaba diciendo que nuestra familia se había salado por haberle hecho el daño a esas 3 personas. Yo dije, ¿cuál daño? Si ellos fueron los que nos agredieron a nosotros. Por supuesto había opiniones encontradas y una de esas opiniones era de la señora Juana. Ella pensaba, y me lo dijo ese día, que algo no era normal en lo que estaba pasando. Ya les había comentado que la señora Juana vive enfrente de mi casa y también tiene de frente, aunque no exactamente, hacia la casa de enfrente es la mía y la de un lado es la de mi vecina nueva, mi vecina en cuestión. Así que estando en su casa puede ver las dos de frente. Pues la señora Juana estaba convencidísima de que nos habían hecho algún mal de brujería a la familia completa. Que no podía ser normal que de la nada una familia que siempre se llevó tan bien ahora se llevara tan mal. Así que dice ella que empezó a hacer
una especie de guardias nocturnas, porque las dos casas solo están divididas por un alambre de púas, un cerco con alambre de púas, una cerca que tiene 3 tiras de estos alambres, así que fácilmente podrían andar echando cosas a nuestro terreno. Y dice la señora Juana que una noche, ya bien tarde, vio como aquella mujer abrió la puerta de su casa, en la madrugada, sin encender ninguna luz, ni linterna llevaba, pero por suerte había una luna bonita, se veía todo muy clarito. Alcanzó a ver cómo aquella vieja salía de su casa y se encaminó despacito hacia el cerco. Se agachaba con cuidado y se pasó hacia mi terreno. Allí nomás, cuando pasó el cerco, hizo un agujero en la tierra y metió las manos. Me dijo la señora Juana que parecía que había metido algo, que había enterrado algo. Además de que cuando tapó el hueco, aventó algo que parecía agua en la puerta de mi casa, así como una botella con hoyitos que cuando la aplastas sale líquido a presión. Yo estaba un poco incrédula, aunque apreciaba muchísimo el hecho de que la señora Juana hablara tan bien de mi familia, que tuviera tan buena imagen. Me rehusaba también al mismo tiempo. Mi mente me decía que no podía ser que algo así estuviera pasando, y claro que le dije: señora Juana, pero ¿será verdad eso que me está diciendo usted? ¿No se habrá confundido con algo que vio? Quizás sombras de algún animal o algo así. A lo lejos las cosas se ven diferente y más en la noche. Yo le tengo muchísimo respeto a la señora Juana, por eso le hablo con ese cariño de amigos de hace mucho tiempo. Y doña Juana nomás se rió y me dijo: yo pensé lo mismo, y no nomás lo vi una vez. Le hice guardia, mijita. Llevo 2 semanas y no falla. Los viernes viene y te hace lo mismo. Por lo menos estos 2 viernes así ha sido. No sé qué sea, pero te hace lo mismo cada viernes. Yo me saqué mucho de onda porque la señora Juana me dijo que lo había visto durante 2 semanas seguidas. Entonces me dijo: vamos, sé perfectamente dónde está eso enterrado, pero no debemos tocar nada, solo Dios sabe qué te anda echando esa vieja. Vamos, yo sé dónde está. Seguí a la señora Juana y en un punto que estaba muy próximo a la cerca esta de alambres que les comento que separa los 2 terrenos, me dijo: estoy segurísima que es aquí. Y sí se veía la tierra movida, la verdad es que se veía removida. Entonces con una pala empezamos a escarbar y encontramos una bolsita de tela que traía pelos y unas ramas amarradas, no sé qué sería. Lo levanté con la pala sin tocarlo y lo aventé fuera del terreno. Lo eché a la basura que estaba allá afuera. No sé si hice lo correcto o no, pero sentía repulsión nomás de ver eso. ¿Ves, mijita? Esa mujer los está chingando a la mala. Yo no sé qué vayas a hacer ni puedo aconsejarte. Me gustaría, pero no sé cómo ayudarte, no conozco a nadie. Espero haberte ayudado en algo con lo que te dije y te aseguro que toda tu familia está en mis rezos todos los días. Fue lo último que me dijo la señora Juana al respecto. Yo estaba muy enojada y al mismo tiempo confundida. No sabía si ir a enfrentarla, no sabía si sacar aquello de la basura y tirárselo a su terreno, metérselo a su casa. No sabía qué hacer. Lo bueno es que era jueves, cuando la señora Juana y yo desenterramos aquello, así que en lo que pensé qué hacer, pues llegó el viernes muy rápido. Le dije a mi esposo todo lo que pasó. Él me pidió ver la bolsita y fuimos a la basura, lo sacamos, allí estaba, con un palito medio la abrió, no sé qué tenía allá adentro, una especie de popó, tierra, no sé qué era, pero tampoco la quiso tocar. Así que el viernes en la noche, mi esposo y yo la esperamos. Ella no sabía que nosotros sabíamos, y si lo que nos dijo la señora Juana era cierto, ese día la íbamos a ver. Apagamos todas las luces de la casa y nos sentamos en una ventana viendo para afuera. Como a eso de las 2 o 3 de la mañana, de la madrugada, la vieja esa salió de su casa y tal cual nos dijo la señora Juana, a hurtadillas, en lo oscuro, despacito, se fue acercando al cerco. Cuando llegó, levantó uno de los alambres, se agachó y cruzó hacia nuestro terreno. Mi marido y yo teníamos un plan, así que esperamos un poquito hasta ver la que estaba escarbando y de golpe prendimos todas las luces de nuestro patio, que la verdad se alumbra bien bonito cuando está todo encendido, y le hubieran visto la cara a aquella vieja cuando sintió las luces encima de ella. No estoy segura porque no la alcancé a revisar, pero creo que se cagó.
Dio un brinco, se cayó al piso, salimos yo y mi esposo corriendo de la casa. Mi marido traía una cubeta con agua y yo un palo. Él le aventó la cubeta encima de agua, la dejó toda mojada y yo le empecé a pegar palazos. Luego mi marido le empezó a echar tierra con el pie. Esta mujer se arrastró entre toda la confusión hasta el cerco y cruzó hacia su casa. No nos dijo nada. Mi esposo le gritó: «Y a la otra no te dejamos volver, cabrona», le gritó mi esposo desde lejos. Nosotros nos estábamos riendo eufóricos, sentíamos que habíamos ganado algo grande, le dimos casa a alguien que nos estaba jodiendo. Pero me dijo mi esposo: «Mira», y donde ella había empezado a escarbar, había una bolsita muy parecida a la que habíamos desenterrado. No sé si cada semana nos la cambiaba o qué, pero allí estaba otra bolsita muy parecida a la que ya habíamos tirado. La señora se encerró en su casa esa noche y no volvió a asomar la cabeza en no sé cuántos días más. A decir verdad, no se vio más movimiento en su casa hasta que vinieron unos carros a sacar las cosas que estaban allí. Hasta el día de hoy, el terreno sigue vacío, y dicen los rumores que esas personas eran invasores, que querían quedarse con el terreno, que ni eran familiares de la señora que vivió ahí antes que ellos. El día siguiente, al que le dimos de moquetazos a la vieja bruja esa, la señora Juana llegó a mi casa muy emocionada, sin que yo le dijera nada, y me dijo: «Mijita, lo vi todo, nomás porque estoy muy vieja y me muevo muy lento, si no hubiera salido también yo a darle sus fregadazos». Hola, les cuento que me llamo Gabriel y trabajo en una tienda departamental muy famosa acá en mi país, México. No sé si pueda decir su nombre o no, así que lo evitaré, pero les puedo decir que en la tienda son famosos por sus uniformes amarillos y porque te van a cobrar donde quiera que te encuentres. Les mando un saludo a todos los de la Orilla del Miedo, a toda la audiencia y a todo el staff, por supuesto. Esto que les voy a contar me pasó hace un tiempo, cuando recién empecé a trabajar en esta tienda. Yo era un empleado de piso, algo así como el eslabón más bajo de la cadena alimenticia dentro de los compañeros, pero poco a poco he ido subiendo. La cosa es que no quiero sonar vanidoso ni mucho menos, solo quiero decirles, por lo que les voy a contar después, que la verdad es que me considero una persona muy atractiva, soy muy guapo, soy un hombre que nunca ha batallado por conquistar mujeres, además de que soy muy agradable y tengo buena conversación. Pues la cosa es que estos rasgos han hecho que también sea bastante propenso a andar con muchas chicas, pero no me malinterpreten, no al mismo tiempo. No he engañado a nadie, nunca, no es eso, no es el caso, por si lo pensaron, o si les vino a la mente cuando dije que andaba con muchas chicas. Simplemente me gusta salir con mujeres sin llegar a nada serio. Por supuesto, les digo mis intenciones desde el inicio. Ninguna mujer ha sido engañada por su servidor. Quizás algunas han malinterpretado las señales y tomado falsas esperanzas, a pesar de que yo les haya dicho otra cosa, pero nunca ha sido con alevosía y o ventaja. Cuando llegué a trabajar a esta tienda hace algunos años, yo estaba pasando por una etapa un tanto rara en mi vida, porque a pesar de lo que les dije antes, durante ese tiempo yo estaba viviendo con una mujer, con una chica que es la única a la que he considerado mi novia, a la única que he amado como nunca y que estoy seguro que no volveré a amar a nadie. En estas tiendas convives muchísimo con todo el personal, ni se diga la cantidad de gente que conoces. La socialización es clave y si no tienes el don de hacer amigos casi lo aprendes a fuerzas. En los descansos nos juntábamos a comer en una sección de la tienda y llegábamos casi todos, algunos a unas horas y otros a otras, pero era muy común que allí hicieras plática con una persona u otra. Precisamente en esas comidas conocí a Dulce. Ella trabajaba conmigo, pero con el tiempo nos hicimos muy cercanos, hasta el punto de que muy seguido iba Dulce a comer a mi casa los fines de semana, a veces entre semana. Nos juntábamos después de trabajar un rato en la noche y mi casa no estaba tan lejos del trabajo. Mi novia y ella se llevaron inmediatamente bien. Recuerdo que a veces un partido de fútbol, una película, una noche temática, todo era un buen pretexto para reunirnos y festejar. Como Dulce no tenía hijos y nosotros tampoco, nos era muy fácil distraernos juntos.
A veces Dulce se quedaba a dormir en nuestra casa si se le hacía tarde. Era tanta la confianza que nos teníamos entre los tres que en varias ocasiones mi novia se fue a dormir y nos dejó a mí y a Dulce platicando hasta la madrugada en la sala, o a veces era yo quien me iba a dormir primero. Bueno, pues los primeros meses de mi trabajo en ese lugar yo no hice muchos amigos además de Dulce, por supuesto. A decir verdad, ahora que lo pienso un poco, su amistad me quitaba mucho tiempo porque era muy absorbente. Y no lo digo en el mal sentido, me refiero a que siempre podías confiar en que ella estuviese para ti. A veces te llegaba con un dulce, con una sorpresa o una broma inesperada. No te daba mucho tiempo libre para conversar con alguien más. Empecé a notar algo raro cuando Dulce dejó de ir a la casa. No fue por ningún motivo en especial, simplemente hubo un tiempo en que ya no fue tanto. Y mi novia me decía cosas como: espero que traigas a Dulce pronto, la extraño. O le mandé mensaje a Dulce ayer, parece que está un poco enferma. Ustedes podrán decir que era una preocupación por una amiga, pero no lo creo. Había algo más, algo entre sus palabras, entre su comportamiento. Ya ven que dicen que las mujeres detectan ciertas cosas de sus parejas. Pues no nos hagamos güeyes, los hombres también las detectamos, nomás que no les decimos nada o nos hacemos tontos, pero también tenemos esa especie de sentido arácnido agudísimo. Y yo empecé a detectar algo extraño en la forma en que mi novia se expresaba de Dulce. Y no les voy a mentir, me cruzó por la cabeza una frase muy famosa de mi país, que dice: donde comen dos, comen tres. Confieso sin miedo a que me dé vergüenza ni nada que pensé que quizás podíamos vivir los tres juntos, ¿por qué no? Nos caíamos bien, no hacíamos daño a nadie. Lo único que podría salir mal sería lo que la gente dijera, pero eso parecía que a los tres nos importaba un pepino. Yo les dije que yo no engaño gente, y nunca lo he hecho, así que deben de saber que esa probabilidad, eso que les acabo de comentar, yo se lo llegué a platicar con mi novia. Por supuesto, en forma de broma. Primero: oye amor, ¿ya notaste que bien nos llevamos con Dulce? Se me hace que hasta podríamos vivir juntitos los tres. Seríamos una pareja de tres, cosas por el estilo. Y mi novia solamente se reía. No me decía que sí, pero tampoco me decía que no. Una vez estábamos comiendo y le pedí una cuchara. Y como solo vivimos nosotros dos en nuestra casa, me dijo que nomás había dos y que tendríamos que comprar una cuchara para Dulce. Nosotros nomás teníamos lo que ocupábamos y empezamos a bromear con cosas por el estilo, pero de nuevo les digo, no era nada serio. En una noche que estábamos viendo una película, esa noche Dulce había venido a la casa, mi novia le dijo así como va, sin preguntarme nada a mí antes. Supongo que algo le dijo que era el momento justo, o también supongo que intuía que entre broma y broma que hacía yo lo decía en serio, porque mi novia no es mala onda como para ignorarme, igual que yo todo lo platicábamos. Entonces yo creo que ella sabía que lo estábamos pensando los dos seriamente, y le dijo a Dulce: Dulce, nos llevamos tan bien los tres que ya deberíamos de vivir juntos. Hubo un silencio tan largo, tan no sé cómo, ese silencio que se generó después de esa pregunta, de ese comentario. Después de analizarlo entre los tres duró como 2 segundos, pero a mí se me hizo que duró horas, y Dulce dijo: ¿y por qué no? Eso selló nuestro camino. Pasó una semana cuando Dulce ya estaba viviendo con nosotros. La casa donde vivíamos tenía 2 habitaciones y Dulce ocupó la segunda. Mi novia y yo dormíamos en la recámara juntos, y todas las noches cenábamos juntos y en la mañana desayunábamos juntos y a veces nos íbamos a trabajar juntos. No les voy a decir que Dulce llegó a la casa y que se volvió una depravación sexual o un degenere, nada de eso, nada de eso. De hecho, era algo muy extraño porque empezamos a convivir entre los tres de una forma muy agradable. Había tanta confianza anterior que no tuvimos ningún problema de adaptación. La verdad, estábamos viviendo muy a gusto. El morbo, por decirlo de algún modo, que en un principio me inspiró, se fue. Ahora simplemente me veía conviviendo con 2 personas que quería mucho y que ellas me querían a mí también. Jamás, nunca presioné para que nada ocurriera. No tenía prisa. Estaba disfrutando del proceso, pero al parecer no era el caso de mi novia. Ella se veía un tanto más nerviosa o inquieta. Me hacía comentarios constantemente como: creo que Dulce no está a gusto, porque Dulce no ha venido a dormir con nosotros. Veo a Dulce muy callada. Comentarios que parecían que
ella no estaba disfrutando de lo que estaba sucediendo, de lo que los tres estábamos viviendo. De hecho, se lo llegué a comentar y se puso muy a la defensiva. Ella creía que Dulce no gustaba de ella, y por eso no se había podido cerrar la brecha que había entre ellas dos. Con el tiempo, quizás un mes o menos, esta situación cambió, pero cambió muchísimo. Dulce casi empezó a ignorarme a mí, y toda su atención empezó a centrarse en mi novia. Todas las pláticas eran con ella. Si ella se iba, inmediatamente Dulce se retiraba. Ya casi no platicaban ni bromeaba conmigo. A mí la verdad no me molestó porque tenía el contexto de que mi novia me había dado antes, que ella no tenía esa cercanía. Así que las dejé que se acercaran. Recuerden que todo este proceso era nuevo para los tres. Ninguno tenía experiencia ni en cómo debían ser las cosas ni en cómo llevar una situación de este tipo. Y una noche, por querer sacar plática a mi novia, antes de dormirnos, estando los dos solos en nuestra habitación, le dije: oye, parece que tú y Dulce se están llevando mucho mejor, me da gusto. Ella se me quedó viendo con unos ojos muy grandes y me dijo: si ya sabes algo, ¿por qué me haces un comentario así? ¿Por qué simplemente no me lo reclamas y ya? Ella tenía una cara como si me estuviera juzgando, como si yo hubiera hecho algo malo, pero ella me había dicho que yo debía reclamarle a ella, entonces la cosa no tenía sentido. No tengo idea de lo que me estás hablando, le dije a mi novia, ahí acostados donde estábamos en la cama. Ella se recostó en mi hombro y se soltó llorando. Y me dijo que había estado dándole algo de comer a Dulce, alguna especie de preparación para que se enamorara de ella. Dijo que lo había visto en un TikTok, en internet, en YouTube, no sé, que era algo como brujería o algo así. Usó palabras como endulzamiento, amarre, no las recuerdo con exactitud, solo recuerdo que me dijo que había usado ciertos ingredientes raros y que había prendido veladoras y usado cabellos y fotos de Dulce, que al parecer estaban funcionando, pero que algo no le cuadraba, que algo se sentía mal. Debo aclarar que mi novia no sabía de estas cosas. Vio algo en internet y cometió un error. El error de jugar con cosas que ella no conocía. Obviamente no quisimos decirle nada a Dulce, pero los cambios fueron muy notorios e iban cada vez de menos a más. Después de que mi novia me dijo lo que estaba haciendo, yo fui muy analítico. Mi presencia empezó a ser más y más desagradable para Dulce. En cambio, con mi novia era todo lo contrario. Dulce de hecho empezó a salirse de nuestro trabajo para irla a buscar a nuestra casa, porque según ella veía a otras personas. Las pocas veces que me buscó a mí fue para decirme que yo era un tonto por no darme cuenta de lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Comenzó a llamar a mi novia por el celular de manera obsesiva. Después me empezó a buscar otra vez a mi Dulce, pero para decirme que me alejara de mi novia, que había surgido algo entre ellas dos que era inaccesible para mí. Pero mi novia no quería que eso pasara. A decir verdad, a ella le empezó a dar mucho miedo la actitud que tomó Dulce. Les digo que se empezó a obsesionar y luego a querer revisarnos nuestros cuartos, nuestra ropa, nuestros teléfonos. Tuvimos que hablar con ella sobre su comportamiento y pedirle que se fuera, pero mi novia se sentía muy mal. Todo este cambio había sido a raíz de que ella empezara a jugar con estos temas. Dulce se fue de nuestra casa, a regañadientes y casi golpeándome, a la vez que le gritaba su amor eterno a mi novia, acusándome de que yo estaba manipulándola y que por eso ellas no podían estar juntas. Estuvo dando vueltas en las noches, mensajes por el celular, llamadas todo el día. Debo decir que podría parecer casualidad, y que el motivo no haya sido lo que hizo mi novia, pero quiero que sepan, a pesar de que lo que escucharon, que ese no es el carácter de Dulce. Nosotros la llegamos a conocer mucho tiempo, y ese carácter fue modificado a raíz de lo que mi novia empezó a jugar con estos temas. Cambió, el carácter de Dulce cambió y cambió muchísimo, desde que la conocimos hasta que se fue de nuestra casa. Mi novia y yo duramos poco tiempo más, no mucho. La verdad es que no me volví a sentir cómodo con ella, y eso que la amaba, se los dije al inicio, como nunca he amado a nadie, pero cada vez que me ofrecía un vaso con agua,
Yo sentía que podía venir con algo más. Dejé de confiar, y ella misma no podía con la vergüenza de saber que yo conocía lo que ella había hecho, porque quieran o no, por andar jugando con cosas que no conocíamos, afectamos negativamente la vida de Dulce. Me guardaré mi nombre. Espero que no les moleste, pero sepan que no es importante para la historia. Yo entré a trabajar en este lugar donde les voy a contar desde los 17 años, siempre tratando de superarme, igual que en todos los ámbitos de mi vida. Entré como un trabajador de carga, pero nunca dejé mis estudios, y con conocimiento del funcionamiento de la empresa, estudié profesionalmente algo que pudiera servirme específicamente para mejorar mi sueldo y posición dentro de esta misma empresa. Mis jefes nunca fueron ciegos a mis esfuerzos, ya que me veían a veces con libros en la mano, o desvelado de estar estudiando y trabajando. Créanme lo que les voy a decir, estudiar no es fácil, no es sencillo, ya sea por tema de disciplina, tema económico, tema de capacidades, por lo que quieran, estudiar no es fácil. Ahora, trabajar tampoco lo es, requiere mucho tiempo y esfuerzo. Cualquier trabajo que se quiera realizar plenamente, a conciencia, te exige que estés al pendiente, en constante actualización y bien atento. Si ustedes han estudiado, sabrán a qué me refiero, y si han trabajado, igualmente entenderán lo que les digo. Ahora combinen las dos. Estudiar y trabajar no es para cualquiera, sí se puede, y no es tampoco tarea de superhéroes, pero es muy pesado, requiere disciplina. Se te nota en la cara, se te nota en el ánimo, y mis compañeros de trabajo no tardaron en darse cuenta que esa era mi situación. Siempre me apoyaron muchísimo. Yo nunca pedí su apoyo. Si era mi gusto envolverme en esos problemas, era justo que yo cargara con las consecuencias, pero de igual forma me apoyaban, debo reconocerlo, y siempre les di las gracias. Terminé mi carrera y por supuesto que pedí un cambio en mi estatus laboral. No tardó mucho tiempo hasta que me ascendieron a un puesto de oficina. Algo sencillo, fue uno de los días más felices de mi vida. Ahora, gracias al esfuerzo que había hecho, iba a ganar más y a trabajar en algo de lo que había estudiado. Recuerdo que me sentía gigante cuando iba caminando hacia mi primer día de trabajo. Allí trabajé durante mucho tiempo, entre papeles y hojas de cálculo. Siempre busqué de nuevo cómo seguir escalando dentro de la empresa, pero ya quedaban solamente algunos puestos encima del mío, por lo menos de forma local. Si yo quisiera salir de la ciudad, quizás habría más oportunidades, pero por ahora solo había algunos puestos arriba de mí. Recuerdo el día que llegó a trabajar Martín. Él llegó a trabajar directamente al mismo puesto que tengo yo. No me desplazaron ni nada, no vayan a creer eso. Habíamos 2 personas que nos dedicábamos a lo mismo, y estoy seguro que podríamos ser 4, de hecho, si quisiéramos, y aún haber trabajo para los 4. Acá en México se utiliza que se den cargas excesivas de trabajo a los empleados, para tener los menos posibles. Por eso yo tenía trabajo de más. Martín llegó a alivianar un poco esa carga. Íbamos a ser 3 que nos dedicábamos a las labores administrativas. Sin embargo, Martín llegó muy fácil a ese puesto, porque era el nuero de nuestro jefe. Nosotros 2 que teníamos tiempo allí teníamos unos escritorios desvencijados y unas sillas que te tenías que mover con mucho cuidado porque estaban a punto de romperse. Nosotros ya nomás estábamos esperando terminar en el suelo. Había un escritorio y una silla libre, igual de jodidos que los nuestros. Cuando llegó Martín, llegó a ese espacio, pero se veía como que no le gustaron mucho los muebles y les compraron una silla y un escritorio nuevo. A decir verdad, en su primer día, él llegó alrededor de las 10 de la mañana. Lo recuerdo claramente porque todos entramos a las 8:30 y los muebles llegaron a las 9. Cuando vimos que bajaron un escritorio y una silla de un carro de reparto, mi compañero y yo nos quedamos viendo esperando a que bajaran el otro, pero no fue el caso. Nos dijeron que solo era una silla y un escritorio. Nos volteamos a ver para ver de quién sería, pero se colocó en el espacio que ahora era de Martín. Supuse que el jefe lo daría a alguien, pero hasta que llegara, porque el jefe llegaba a las 10 de la mañana. Cuando llegó nuestro jefe lo hizo acompañado de Martín, a quien nos presentó y nos explicó que trabajaría oficialmente con nosotros, que debíamos capacitarlos, y le dio el escritorio y la silla nueva. No me gusta admitirlo, pero mi compañero y yo dijimos, oye, ¿qué onda? ¿Qué tan bueno será o qué habrá estudiado como para darles tantos privilegios? En esos momentos no sabíamos qué era
nuero del jefe, de eso nos enteramos después. Pero para colmo, nuestros compañeros nos empezaron a decir que a uno de los dos nos iban a correr, que solo trajeron al muchacho para que aprendiera lo que hacíamos y que luego verían a cuál de los dos iban a sacar. Lo bueno que el muchacho era tan tonto como bueno para trabajar. Rápidamente le sacamos toda la información. Resulta que Martín se iba a casar con la hija del dueño, pero no tenía trabajo el bebé. Entonces el jefe lo puso allí para que ganara algo de dinero. Pero no tenía ni estudios, ni experiencia, ni capacitación, ni tenía la menor idea de qué es lo que se iba a hacer. Esta situación sucede muy seguido en mi país, no sé en otros lados, pero nomás por ser conocido de alguien, te dan beneficios laborales, y mientras otros reman y trabajadores trabajan y trabajan, hay personas que nomás van arriba del barco simulando que hacen algo. Nos dio mucho coraje a mi compañero y a mí, especialmente a mí, porque les conté en un inicio que yo me había esforzado mucho para llegar a este punto de laboral. Quizás no sea mucho, pero sí tuve un esfuerzo. Y ahora resulta que llega Junior bebé bragueteando con la hija del jefe y le dan todo nomás por ser él. La verdad no me parecía justo, pero no podía hacer berrinche en el trabajo. Me iban a correr. De por sí ya estaba el rumor de que iban a correr a alguien. Si les daba motivo, segurito que mi cabeza sería la que rodara. Pues no pasó mucho tiempo hasta que nos dimos cuenta de la nula capacidad de este muchacho. La verdad era hasta ofensivo que alguien con tan poca actitud, con tan poca preparación y tan poco profesionalismo fuera contratado. Porque no saber algo no tiene nada de malo, pero este muchacho estaba en otro nivel. Cuando le queríamos enseñar sobre cómo hacíamos las cosas aquí y por qué, o sea, capacitar lo que fue lo que nos pidió nuestro jefe, él simplemente nos decía que estaba aburrido, se levantaba y se iba. Ni siquiera le interesaba aprender. Todos los días, cuando llegaba temprano era a las 10 de la mañana y ni siquiera llegaba hasta la hora de la salida, se iba antes. Ese chico era el vivo ejemplo de alguien que cobra por no hacer nada y que además no le interesa aprender a hacer nada. Sinceramente nos ofendía la situación, pero si alguien le quiere regalar el dinero a alguien más, para mí sin pena ni gloria. Lo que sí hice fue decirle al jefe sobre lo que estaba pasando con él, con Martín. Intenté no ser grosero, por supuesto, pero no dejé nada al aire. Dejé todo muy claro y me lavé las manos por si el muchacho hacía alguna tontería en el trabajo o simplemente no hacía nada. Yo estaba informando el motivo. Recuerdo que mi jefe me dijo: no te preocupes, es nomás en lo que encuentra algo mejor y no va a durar mucho en ese puesto. Recuerdo que pensé, pues por lo menos nos lo van a quitar de encima, y entonces pensé un poco y traté de entender también a mi jefe. Su única hija se iba a casar con un bueno para nada, que no produce nada, que no sabe hacer nada, y pues él solo trataba de ayudar a su hija. Insisto, yo no tenía problemas, o por lo menos más problemas que los morales, por la situación de Martín. Su presencia allí solo me confirma la frase de aquella canción que dice: qué suerte hay que tener al nacer. Pero esto cambió cuando, por un muy desafortunado incidente, una de las personas que estaba entre mi jefe y yo perdió la vida en un accidente automovilístico lamentable. Así que, sin dejar de sentir pena, muchos de nosotros en el trabajo estábamos esperando que se hiciera pública la vacante que se había generado por el deceso de esta persona. Pero bueno, supongo que ya saben lo que pasó, o por lo menos se lo imaginan. Un día en la mañana, a las 10 de la mañana, por supuesto a la hora que llegaba este muchacho, nos anuncian que el bebé Martín iba a cubrir esta otra persona. Eso sí hizo que uno de mis ojos empezara a brincar. Me puse muy de malas, peleé el asunto con mi jefe y con toda la desfachatez me dijeron: si te gusta, aquí las decisiones las tomo yo, no las tomas tú, y trátenlo bien porque ahora es tu jefe también. Miren, sentí que la sangre me hervía. La sentía caliente circular por mis venas. Estaba súper molesto por el nepotismo. Me sentí impotente y me juré que esto no se iba a quedar así. Ese muchacho no se saldría con la suya. Poco a poco me fui acercando a él. A la hora del desayuno le fui sacando plática. Me fui haciendo su amigo. Buscando su punto débil, esperaba que en alguna plática se le saliera que había engañado a la hija del jefe o algo con lo que pudiera hundirlo.
pero parecía que fuera del trabajo hacía lo mismo que en el trabajo, o sea, hace nada. Por supuesto que no me iba a rendir tan fácil. Fui con una tía mía. Yo sabía que ella se dedicaba a hacer trabajos de brujería, trabajos dañinos, trabajos para que a las personas les vaya mal. Le pedí a mi tía que ese muchacho se enfermara tanto que ya no pudiera ir a trabajar y que le doliera mucho, que sufriera. Le dije lo que quería, ella me citó en su casa, me entregó unos polvos, me pidió un dinero y me dijo que le diera de comer eso al muchacho todas las veces que pudiera. Mientras más comiera, el efecto sería más rápido y también sería más intenso. Así que con los pretextos de todos los días me pegaba a Martín y lo invitaba a comer. A veces le llevaba un taco, a veces le invitaba a una botella de agua. Siempre encontraba el modo de hacerlo comer de esos polvos que mi tía me había dado. El muchacho estaba acostumbrado a vivir de los demás, así que no crean que se hacía del rogar mucho para que comiera gratis. Casi solito llegaba y me pedía comida. Aquel muchacho, al poco tiempo de que yo le empecé a dar aquel polvillo, le empezaron a dar unos mareos en la oficina. Después le dio una diarrea que le duró varios días, hasta que empezó a ir 1 o 2 nada más a la semana. Me puse yo más enojado porque ahora había que hacer el trabajo del bebé también aparte del mío, porque él no podía venir a trabajar, así que cada que podía lo iba a visitar a su casa y le llevaba algún detallito, un chocolate o los tacos que tanto le gustaban. A este muchacho le hicieron estudios sobre su enfermedad, pero nunca le encontraron nada. Yo estaba en constante comunicación con él. Quería ver de cerca la suerte que le esperaba a este muchacho. Cuando le diagnosticaron cáncer en el intestino, ya era muy tarde. No duró más de un mes. Sufrió mucho cuando murió, pero a final de cuentas parece que mi tía es buena en lo que hace. Sé que esto que les conté se oye muy mal. No me deja nada bien parado con ustedes. Sé que no estuvo bien, pero quiero que lo piensen 2 veces por lo menos. Un ser nefasto para la sociedad ya no está con nosotros. Hoy yo tengo el puesto de aquel muchacho. Se me hizo justicia con lo que merezco, y no solamente laboralmente. Hace apenas un tiempo me detectaron cáncer de piel. Creo que es el pago por andar haciendo cosas malas. Así que si lo vuelven a pensar, ahora 3 veces bien, ahora 2 personas nefastas para la sociedad ya no existirán. No creo que yo haya hecho algo tan malo. Vivo en el estado de Chiapas, en México. Tengo 29 años y tengo mucha familia viviendo aquí en mi ciudad, una poca fuera de la ciudad y otra poca fuera del país. Mi familia es grande. A decir verdad, ni siquiera conozco a toda la familia que vive aquí en mi ciudad. Somos muchos y de muchas edades. Yo me casé a los 19 años. Como se dice coloquialmente, me comí la torta antes del recreo, aunque en mi familia y en mi ciudad no es tan poco común esta situación. A decir verdad, no he sido la única que se casó a los 19 años. Algunas de mis primas se casaron más jóvenes. Mi marido es apenas 2 años mayor que yo. Así que desde muy jóvenes empezamos a trabajar para conseguir dinero y avanzar en la vida juntos. Pero como nos habíamos adelantado, tuvimos que pedir ayuda a la mamá de mi esposo, quien con mucho gusto nos brindó una mano y se comprometió a ayudarnos. Ella me consiguió a mí una casa donde yo pudiera trabajar antes de que naciera mi bebé, y a mi esposo le consiguió trabajo en una obra. Mi marido es un chingón y rapidito le agarró la onda al trabajo. Se salió de la obra y empezó a hacer sus trabajos de forma individual. Para cuando nuestro bebé nació, mi marido ya había conseguido una casa para nosotros y él era su propio jefe. No debo demeritar toda la ayuda que nos dieron. Mis padres, mis suegros nos apoyaron con una parte de dinero para comprar la casa. Por supuesto era un préstamo, yo trabajé muchísimo y mi marido también. No nos fuimos a vivir a las lomas de Chapultepec, pero teníamos un hogar para nuestra pequeña familia. Los patrones que tuvo mi marido también nos ayudaron mucho. Le prestaron una herramienta para empezar y a veces le prestaban un carro. A mí mis patrones también me regalaron ropa y me dieron dinero cuando dejé de trabajar en la casa. Todos nos apoyaron muchísimo. Solo tengo gratitud hacia ellos. Como todas las familias nuevas, le batallamos mucho. Sí nos fue bien, con ayuda de todos, incluyendo la nuestra también, por supuesto, porque nos limitábamos en todo.
Comíamos lo mínimo posible y ahorrábamos lo más posible. Trabajábamos lo más que podíamos y con toda esta disciplina económica no nos podía ir mal. Rápidamente nos consideramos una pareja estable. Teníamos una casa, ropa, un carrito que había conseguido mi marido por ahí, que era con el que trabajaba, y íbamos viento en popa. Así pues, nosotros íbamos avanzando en la vida y por supuesto agradecidos por todas las personas que nos fueron apoyando de una manera u otra en nuestro camino. Un día recibí una llamada de mi madre. Me aclaró que todo estaba bien, pero me dijo que era urgente, que quería hablar conmigo ese mismo día. Por supuesto, hice yo todo lo que tenía que hacer lo más rápido posible y me fui a casa de mamá. Para mí fue una tranquilidad ver a mi madre bien a lo lejos cuando llegué. De hecho, se veía tranquila, pero igual a mí me tenía preocupada la llamada. ¿Qué sería tan importante como para no habérmelo dicho por teléfono? Llegué y de hecho olía a café. Mi madre había puesto café y eso quería decir que se venía una platiquita buena. Mi mamá estaba en su patio cuando llegué y me recibió con beso y abrazo. Yo le pregunté inmediatamente que sí qué ocurría, pero me dijo que pasáramos a su casa para hablar, pero que me calmara, que todo estaba bien. Ya estando dentro, me encontré con alguien más, una muchacha de unos 20 y tantos años, apenas más grande que yo. Mi madre nos presentó, me dijo que era una prima lejana, que vivía en el otro lado, pero que había sido deportada y que su familia estaba en Estados Unidos aún. A ella la suerte no le había sonreído y la mandaron de vuelta. Y pues estaba buscando dónde quedarse en lo que conseguía el modo para irse de vuelta con su familia. Estaba dispuesta a ayudar con todo lo que fuera necesario. Si eso en una casa, trabajar a trabajar. Ella no tenía vicios y la verdad es que necesitaba ayuda. Mi madre dice que pensó en mí porque me veía muy estable y ya con capacidad de ayudar a alguien. Sinceramente no sé qué me pasó. Debía haber pensado mejor las cosas y debía haber dicho que me dejaran hablar con mi esposo primero, pero no sé qué me pasó, les vuelvo a decir. Cuando hoy lo pienso, en retrospectiva, pienso que las palabras necesita ayuda me ganaron. Me hicieron sentirme identificada con ella. Quizás me hicieron recordar cuando yo y mi esposo necesitábamos tanta ayuda y que tanta gente nos apoyó incondicionalmente. El hecho es que yo le aseguré que la iba a ayudar, que al día siguiente vendríamos por ella mi esposo y yo en la camioneta, que se podía quedar en nuestra casa. No más que me diera chance ese día de hablar con mi marido. En la noche que llegó mi esposo yo le platiqué sobre lo que había hablado con mi mamá. Mi esposo se enojó mucho, por supuesto, me reclamó que yo debía haberle dicho primero antes de comprometer así nuestro patrimonio, nuestra casa, nuestro espacio. Le expliqué que yo me sentí comprometida a devolver un poco de lo mucho que tanta gente nos había dado. Le expliqué que ella necesitaba ayuda y estaba en nuestras manos ayudarla. Pero él me hizo ver algo que la verdad yo ni me lo había cuestionado. No sabíamos ni quién era ella, solo sabíamos lo que mamá nos había dicho, pero yo me aferré a la idea de que mi madre no nos hubiera recomendado a alguien que nos pudiera hacer daño. Mi prima podía quedarse en casa, eso fue lo que acordamos mi esposo y yo, siempre y cuando no fuera por mucho tiempo, y que a la próxima que quisiera hacerla de buena samaritana, lo consultara con él. Yo le avisé a mi mamá que mañana a las 8 de la mañana iríamos por mi prima y así nos fuimos a dormir. Nuestra casa es pequeña, amigos, tan pequeña que solo tiene un cuarto donde dormimos mi esposo, mi bebé y yo. Con el tiempo, el plan era construir un cuarto más para nuestro bebé, pero por mientras todos dormíamos donde mismo. Mi prima estuvo de acuerdo en poner un catre en la sala para dormir y quitarlo por las mañanas. Ni siquiera podría sacar su ropa de la maleta porque no tendría dónde guardarla, pero bueno, era la ayuda que le podíamos brindar. Así que ella accedió a todas estas indicaciones, a todas estas condiciones. Al día siguiente fuimos por mi prima y la llevamos a casa. Mi marido la saludó y todo muy respetuosamente, pero ni siquiera le habló en todo el camino. No le hizo mala cara, pero tampoco le hizo buena cara. Cuando llegamos, solo se detuvo frente a la casa y él ni siquiera se bajó. Nos bajamos mi prima y yo y él se fue a trabajar. Yo trabajaba un ratito en las mañanas en una casa como empleada doméstica, así que la presencia de mi prima en mi casa me cayó de perlas. Ella se encargaba de todo lo que eran los quehaceres domésticos, lavar, hacer comida, limpiar, y también me ahorraba tener que llevar a mi bebé a casa de mi mamá, porque mi mamá me lo cuidaba. Ahora mi prima me lo cuidaba en mi propia casa. Para mí era bueno que mi prima estuviera ahí.
Lo curioso fue que muy rápido se hizo de la buena fe de mi esposo, lo cual era raro en mi marido porque de primeras no la quería, pero poco a poco empezó con comentarios como: tu prima dejó muy limpia la casa, tu prima le sabe bien a la cocinada. Yo no le dije nada, le repito que a mí me convenía que ella estuviera viviendo con nosotros. Aunque fuera extraño, a mí me parece bien que se empezaran a llevar bien. Mi marido empezó a irse más tarde a trabajar y a llegar más temprano a platicar más con mi prima. No me malinterpreten, no me daba celos, y no es porque mi prima fuera fea o mi esposo fuera feo. Los dos son personas, digamos, normales, ni feos ni guapos, pero no me daba celos, porque mi esposo me había demostrado con hechos todo lo que le importaba a nuestra familia. La forma en que habíamos salido adelante no era de una persona que no estuviera interesado 100% en mí, por eso yo confiaba mucho en él. Para este tiempo, mi prima ya ni siquiera platicaba con nosotros sobre volver a Estados Unidos. Ella parecía estar bien aquí en nuestra casa y nosotros estábamos bien con ella. De hecho, ella nos hacía aportaciones económicas de lo que le empezaron a enviar de allá de Estados Unidos para acá, para que fuéramos juntando para construir el cuarto del bebé. Ella decía que como agradecimiento, y de hecho nosotros le dijimos: bueno, pues si lo construimos y tú todavía estás aquí, pues tú vives allí, no pasa nada. Poco a poco empezamos a comprar un bulto de cemento, varillas, bloques, y los íbamos acomodando por ahí en el patio. A mí me empezó a pasar algo muy raro. Se me empezó a caer el pelo. Y también empecé a oler muy feo, muy desagradable. Mi humor era horrible. También bajé de peso, pero de una manera bestial, como si fuera calle abajo y yo fuera una pelota. No fue de un día para otro, pero les hablo de un proceso de 2 o 3 meses. Fui al médico, por supuesto, pero no me detectaron nada. Veía los síntomas, eran notorios, pero no encontraban el motivo de estos cambios físicos en mí. Pasé de tener un cabello negro hermoso y largo a tener hilachas de pelo nada más. Me tenía que cubrir mi cabeza con una pañoleta. Y también pasé de pesar 60 kilos a pesar 40, en un 2x3. Otra cosa extraña que los doctores nunca me supieron explicar es el por qué yo no me sentía mal. Generalmente acompañado de estos cambios tan repentinos de físicos, vienen pérdidas de fuerza, dolores de cabeza, pero yo físicamente no sentí nada. Simplemente mi aspecto era otro, muy al contrario de mi salud mental, por supuesto. Esa sí empezó a destrozarse, a caerse a pedazos. Mi marido cada vez se me acercaba menos y esto hacía que yo me pusiera muy mal, de muy mal humor, triste, enojada, enfadada todo el día. Y pues en esas circunstancias menos había contacto entre nosotros, solo lo indispensable. Yo lo entiendo, lo entendí. Nadie querría estar batallando con una persona malhumorada y poco atractiva. Además de que estaba ese horrible y misterioso olor, olía algo feo, podrido, pero toda yo en general olía así. Así que intenté hacer ejercicio, intenté comer mejor, siempre tratando de mejorar, pero solo recibía críticas de parte de mi marido. Me preguntaba si yo me estaba drogando, a veces 2-3 días me ignoraba y después empezaron las comparaciones. No aprendes a tu prima. Tu prima es mejor que tú en esto. Tu prima es mejor que tú en lo otro. La presión psicológica que estaba empezando a soportar yo se volvió demasiada. La verdad no estaba lista yo para algo así y dudo que alguien lo esté. Ya no quería estar en mi casa. Mi prima no me decía mucho, me aconsejaba con intenta esto o intenta aquello. Pero yo sentía que me juzgaba con su mirada, lo podía notar. Mi esposo ya me había dejado de lado y mi bebé era mi único pilar en la casa. Además, por supuesto, tenía a mi madre que me apoyaba en todo. Ella estuvo presente en todo este cambio que dio mi vida. Ella también me ayudaba con remedios caseros e intentaba darme ánimos. También fue uno de los soportes para que yo no cayera en una depresión aún más aguda. Un día estaba en casa de mi madre y por casualidad estaba una amiga de ella, quien desde que entró se notó muy interesada en mí. Me miraba un poco raro. Como ella me había conocido de hace tiempo, pues los cambios que vio en mí eran muy notorios y me preguntó qué me pasaba, que si yo estaba enferma o algo. Era una antigua amiga de mamá y conocida mía también. Aproveché para contar mi historia nuevamente de principio a fin y desahogarme. Esta señora no crean que dijo déjame investigar o te voy a recomendar a alguien, o me dijo
¿Sabes qué? A mí me parece, no me creas, pero pregunta. No. Así como va, me dijo, esa prima tuya te está haciendo brujería y la tienes metida en tu casa, mijita, sácala inmediatamente. Mi madre rapidito se metió. No creo que eso sea lo que esté pasando, amiga. Ella es buena persona y además quiere mucho a mi hija y su esposo también porque le ayudaron. Yo no le había contado todo a mi madre. Por supuesto, sobre mi estado físico era imposible que no se diera cuenta, pero no le había contado cómo habían mejorado las relaciones entre mi prima y mi esposo, ni sobre cómo ahora mi marido me comparaba con ella. Me moría de la vergüenza que mi madre se enterara, pero en ese momento no sé por qué, me nació, me abrí, le conté todo, también a mi mamá, ahí enfrente de su amiga, y vi cómo los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas con cada palabra que yo le iba diciendo. Aquella amiga de mi madre continuó: te están trabajando y en tu propia casa, mija. No sé cómo ni a qué hora, si dices que ni cuarto propio tiene la mujer esta, pero segurito es cuando te vas a trabajar, cuando ella se queda sola. Mira, te diré algo que puedes hacer, no me creas, pero haz esto. La próxima vez que te vayas a trabajar, escóndete por allí y fíjate bien qué hace esa mujer. Algo te está haciendo para quitarte a tu marido, tu familia, tus cosas. Nunca se fíen de las personas, mi niña, no metan a nadie a sus casas, a sus familias. No sabes la maldad que puede esconder una buena intención. Platicamos de algunas otras cosas. Yo recuerdo que pensé, pues será el sereno, diría la chimoltrufia, pero yo no perdía nada por intentar. Al cabo, ya está todo mal. Yo ya estaba desesperada, así que el día siguiente planeé todo, hice lo que me dijo la amiga de mi mamá. Salí de mi casa y me escondí en unos arbolitos que hay cerca de mi casa, pero que todavía me permiten ver. Pasaron unos minutos y recuerdo que pensé, ¿qué ando haciendo? En vez de concentrarme en mejorar, en sentirme bien, en pensar de forma positiva, ando espiando a mi familia. ¿Qué anda haciendo, mujer? Estaba en estos pensamientos cuando vi que de la casa salió mi prima y traía una bolsita de plástico en las manos. Hizo un hueco en un rincón de la casa y sacó una lata. Vi que sacó algo de la bolsa y lo metió a la lata. Luego lo volvió a poner en la tierra y la tapó. Se volvió a meter a la casa. Así como se los conté, así fue, rápido, sin pausa, sin titubeo, todo súper rápido. Sé que parecería de primera instancia que la amiga de mi madre tenía razón, pero también podía haber más explicaciones, raras, sí, pero podía haber más explicaciones. Así que me fui a mi trabajo. Pensé. Estuve dándole vueltas al asunto. Cuando salí, me fui a casa de mi mamá para pedirle su opinión, para contarle lo que había ocurrido. Ella también se sacó mucho de onda, no sabía bien qué estaba pasando. Nosotros no somos versadas en este tema, pero nos fuimos a mi casa juntas. Íbamos bien decididas a revisar todo. Mi madre, después de lo que le conté de mi prima y mi esposo, ya no estaba muy tolerante con ella, ya no le importaba si era brujería o no, pero ya no estaba tolerante con ella, ya no la quería. Llegamos y mi prima saludó a mi mamá de la mejor manera. Hola tía, qué gusto que venga a visitar la casa, pase usted, más que bienvenida todo el tiempo. Mi madre, que ya estaba bien enojada, le dijo, aquí no es tu casa para que andes dando ninguna bienvenida a nadie. Esta es la casa de la familia de mi hija, de los que te ayudaron, y así como un día te dije que te podías venir para acá, hoy te pido que te vayas. Tienes 10 minutos para empacar tus tiliches e irte. Yo me quedé boca abierta sin saber qué hacer. Eso no estaba en el guión, no estaba en el plan, mamá. ¿Qué pasó? Pero supongo que a mi madre le ganó el coraje, así que yo nomás me quedé calladita viendo a ver qué pasaba. Vente, mija, a lo que vinimos. Fue todo lo que me dijo mi mamá después y me jaló del hombro. Mi prima tenía una cara también de asombro, se notaba que no sabía qué hacer. Aquí la que estaba dirigiendo el baile era mi mamá, pero cuando mi madre y yo nos encaminamos, mi mamá me dijo, ¿dónde viste el hueco? Se lo señalé, y cuando nos acercamos al lugar donde mi prima había enterrado aquello, mi prima corrió y se nos adelantó y se le puso enfrente. Mi mamá gritó, ey, ¿qué andan haciendo? No se metan en mis cosas. Mi mamá le contestó, ya te dije que aquí no tienes nada y se te acaba el tiempo para que te saque a chingazos. Mi madre le dio una cachetada a mi prima que se había puesto enfrente de nosotras para que no siguiéramos avanzando. Mi prima se metió a la casa corriendo. Mi madre y yo hicimos un hueco en el piso donde la tierra se veía que estaba removida.
Aunque tardamos un poquito, dimos con una lata de café de esas grandes, tenía su tapa puesta, pero se notaba que la tierra estaba removida recientemente, o por lo menos que se movía con mucha frecuencia. Sacamos la lata y esta tenía su tapa. Cuando la retiré vi algo que no sabría decirles qué es, pero dejaba en claro que la amiga de mi madre tenía razón. Dentro de la lata había una foto mía. También había unos cabellos, parecían míos, supongo que los tomó de algún peine de la casa. Un calzón que también era mío. No me había dado cuenta, pero hace mucho que no lo veía. Una bolsita roja y lo peor, había excremento. Todas estas cosas estaban embarradas en esa popó. Todo esto estaba en esa lata. La saqué y la dejé en el piso, olía horrible. Mi mamá volteó y me dijo: vamos a correr a esta cabrona. Pero nada más le alcanzamos a tirar piedras. Cuando volvimos a entrar a la casa ella salió corriendo, no se llevó nada. La espalda nomás le vi donde iba corriendo. Mi madre y yo tirándole piedras. Mamá llevó a alguien a la casa para que se llevara esa lata con porquerías. Me pidió no tocarla. Esa persona que mi madre llevó, que había conseguido para limpiar la casa, estuvo yendo durante un tiempo a hacer unos rituales, a quemar hierbas, a esparcir agua bendita en la casa. Se llevó también las cosas de mi prima, la maleta. Yo no toqué nada. Si acaso un mes después yo ya estaba en mi peso, con mi cabello creciéndome hermoso otra vez y mi esposo a un lado mío. ¿Será brujería o coincidencia? ¿Ustedes qué opinan? Queremos agradecerles nuevamente por haber llegado hasta este punto del video, hasta el final, por acompañarnos, por dejarnos entrar en sus casas en un momento de sus vidas. Quiero hacer la aclaración porque me la han preguntado, quizás no aquí en los comentarios, pero hay mucha gente con la que tengo contacto mediante las redes sociales o WhatsApp si quieren. Hemos estado omitiendo en los últimos episodios detalles, nombres, ciudades, ubicaciones, y esto es porque las historias que contamos aquí en este canal son historias que nos hacen llegar de uno u otro modo. Las primeras historias que llegaron hasta nosotros fueron de personas muy cercanas, de amigos nuestros, familiares nuestros, el amigo del amigo, y se dieron detalles específicos sobre algunas casas, sobre algunas ubicaciones, familias, y estas personas se vieron ¿cuál será la palabra? Voy a usar asediados o perseguidos para que los dejaran entrar a sus casas, para que los dejaran hacer investigación. Personas desconocidas iban y los molestaban. Entonces hemos tratado de omitir detalles por los que quieran identificar a alguien de la historia. Si por supuesto, si quien nos la manda nos pide que demos todos los datos, con todo gusto lo hacemos. Es una aclaración que quería hacerles porque me la han estado cuestionando. Queremos agradecer, como cada semana, a todas las personas que comparten el contenido, a ustedes que nos escuchan, a quienes comentan nuestros videos. Esta semana queremos enviarle saludos a Lupita H7895, ese es su nombre de usuario de YouTube. Esperemos que estés muy bien, Lupita. Para Carol Soto 72, igualmente te mandamos los mejores deseos. Para Diana Verdugo, Steffi Jonas, Avi Alor, Marta Leiva, quienes son clientas de El Closet de Luz y comentaron un video la semana pasada, muchas gracias. Como ya es costumbre, para Kiri Ellison, María Elena Castro, nuestra amiga Jenny Esteves, nuestra amiga muy especial Luzmina, y para este saludo nunca lo habíamos enviado, espero que esté leyendo bien el nombre, Zombie Panzón. Para todos ustedes y para todos los que nos escuchan, aunque no hayan comentado, muchas gracias y los invitamos dentro de 7 días para escuchar de nuevo los sonidos de La Orilla del Miedo.